Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos participar nuevamente en una nueva actividad de Emprendecena. Hoy, día miércoles 3 de febrero, tenemos una actividad especial en donde tenemos invitados a Eduardo Guzmán, analista de riesgo de doble impacto, y a Juan Pablo Barahona, responsable de Impacto Latam, en donde tendremos la posibilidad de poder conocer respecto a la banca ética y también a poder conocer cómo elaborar un flujo de caja. ¿Ya? El taller se denomina Elabora tu flujo de caja y conoce la banca ética. ¿Ya? Básicamente son consejos prácticos de esta herramienta para las organizaciones de ustedes y claves sobre el modelo de financiamiento sostenible de doble impacto para las industrias creativas. Como saben, bueno, es una actividad ¿cierto? Especial que se suma a las distintas sesiones que estamos desarrollando. Le agradecemos su participación, no nos cabe la menor duda que será de gran utilidad para ustedes. Básicamente el taller es una iniciativa que surge del vínculo con todo el impacto, que es una plataforma de soluciones de financiamiento responsable y sostenible, donde las industrias creativas forman parte de sus áreas de impulso al desarrollo. ¿Ya? Se van a entregar herramientas que permitan a artistas, gestores y creadores elaborar un flujo de caja para su organización, conociendo su uso para la administración y la importancia para la toma de decisiones. ¿Ya? Y además, se presentará el modelo de banca ética en Chile que lidera doble impacto. ¿Ya? Les agradecemos a Juan Pablo y Eduardo y les damos el pase para que puedan comenzar. Mucho éxito y que sea una sesión muy provechosa. Muchas gracias, Carlos. Gracias también, Catherine, y a todo el equipo por gestionar este espacio tan importante y esta instancia también que es fundamental, creo, para poder complementar todo el programa de formación que están realizando en Emprendecena. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de este encuentro. Y efectivamente les queremos contar inicialmente de la banca ética, lo que estamos realizando por el desarrollo de la industria creativa y también eh, eh, dejar algunos espacios de preguntas después de la segunda parte de esta presentación, que es la que va a realizar Eduardo del taller mismo del flujo de caja. Les quiero contar entonces quiénes somos desde la banca ética y lo que estamos realizando. Primero hay que entender y desde dónde nosotros construimos nuestros proyectos es de la manera en que vamos comprendiendo el problema en la forma de abordarlo. ¿Y cuáles son aquellos problemas que nosotros estamos identificando? Primero, a partir de la base de que en nuestro continente existe la mayor biodiversidad que existe en el mundo, una cantidad de ecosistemas, de conformación de los territorios, que es fundamental tenerlo en cuenta. Sin embargo, nos damos cuenta también de que hay ciertas desigualdades y ciertos problemas estructurales, como el acceso del agua a fuentes confiables de millones de personas que no lo tienen aún para poder subsistir. De la misma manera, ¿cuál es la salud y la calidad de vida? Donde actualmente ha cambiado ese paradigma, donde ya la gente está teniendo problemas producto de su obesidad y no de la desnutrición como era antiguamente. Un tercer antecedente también es comprender cuál es también la salud bucal y que tiene una correlación con los años de escolaridad. Eso es desde abordar esa problemática social y comprenderla desde ahí es fundamental de qué es lo que sucede con cada uno de los habitantes en nuestro continente y sobre todo en nuestro país. También si vemos cómo está conformado las ciudades, las comunas y los territorios, vemos también las diferencias, la segregación que existe también en ella, cuáles son los colores que está presente en una comuna del sector oriente, como la diferencia también de los colores que está presente en una comuna del sector sur, suroriente también de Santiago, de la región metropolitana. Eso también nos habla de esa segregación y de esa diferencia que se ha ido creando. Y con lo mismo hay un cambio también en la visión de vincular a la pobreza o a las personas en situación de vulnerabilidad. Antiguamente están ubicados en determinados sectores,
o a pertenecientes a determinadas comunidades que pueden ser o no personas de pueblo originario. Sin embargo, ahora la visión de las personas en situación de pobreza están en una segregación de la ciudad, o hay una pérdida de esa biodiversidad, hay violencia, o hay una baja escolaridad también, o es también la calidad y la salud de vida de estas personas. Por lo tanto, de esta manera, desde la construcción de esto, la configuración de estos desafíos estructurales que nos enfrentamos en Latinoamérica, entender los distintos factores que están jugando en ello, desde el cambio climático y la contaminación, las distintas defectos o deterioro que se está produciendo en la tierra, y con ello todo el factor socioambiental que existe, pero por otra parte también todos los factores desde la desigualdad, cuáles son los países que están generando estas mayores desigualdades, como comentaba anteriormente, la segregación de la ciudad y que produce violencia, produce el maltrato y todas las brechas educacionales que están presentes. Y es ahí donde en los años 50, 60, en la época de las manifestaciones por la guerra en Vietnam, de la época donde empezó a surgir la llamada época de las flores, de la revolución de las flores, paz y amor, etcétera, surgieron un grupo de personas que estaban manifestándose en contra de la guerra y que estaban pidiendo paz. Y se dieron cuenta de que estas mismas personas empezaron a investigar de qué es lo que estaba produciendo o facilitando esta guerra, y que era claramente la fabricación de armas. Y investigando y viendo en este mismo movimiento, se dieron cuenta de que las fábricas de armas estaban subsistiendo o estaban haciendo su labor porque había alguien que lo estaba financiando, y quienes lo financiaban era la banca tradicional. Hurgando un poco más en eso, eran los mismos bancos los cuales estas personas que estaban marchando tenían sus cuentas corrientes. Por lo tanto, ahí surgió la pregunta: ¿por qué el banco está utilizando mi dinero donde yo tengo mi cuenta corriente frente a un propósito que yo no estoy de acuerdo, que es la fabricación de armas? Es ahí donde en los años 50, 60 en Europa empieza a surgir este movimiento de la banca ética, de una forma de entrar al sistema financiero desde una nueva perspectiva. Entonces, abordando todos los temas, los desafíos estructurales, la pregunta es: ¿qué hace el banco con nuestro dinero? ¿Alguna vez lo hemos preguntado, lo hemos conversado con nuestro dinero que tenemos en las cuentas o con las organizaciones que tenemos? Siempre pasamos por alguna actividad en el sistema bancario, pero ¿qué es lo que realmente hace? ¿A quién sirve el dinero? ¿Qué energía se está moviendo? ¿En qué parte se están poniendo los focos? ¿Y qué otras partes no se están poniendo los focos que son necesarios para el desarrollo de las personas? ¿Qué pasa si podemos situar al ser humano en el centro de la actividad económica? ¿Acaso no podría mejorar su calidad de vida? ¿No podría mejorar su salud, su formación espiritual, su desarrollo desde la libertad, su potencialidad y también la interacción entre las personas? Y por último, ¿qué pasa si le damos un uso social al dinero? Volver a aquel origen de cómo estaban configurados los sistemas financieros. Bueno, es así como hoy en día nos reúne y estamos desde Doble Impacto contándoles quiénes somos, y que somos esta plataforma que damos soluciones de financiamiento responsable y sostenible. Nuestro propósito como organización es promover y buscar el cambio del mundo. Promovemos, contribuimos en ese cambio del mundo a través del uso consciente del dinero. Actualmente somos una plataforma de crowdlending, donde conectamos dos puntas de necesidad: aquellas organizaciones que tienen una necesidad específica de financiamiento con personas u organizaciones que quieren hacer un uso consciente de ese dinero, invertirlo y prestarlo para estas organizaciones, donde en esa acción hay un rendimiento, una rentabilidad económica, perdón, pero también una rentabilidad social. Nosotros estamos trabajando para poder convertirnos en 2022
el primer banco en Chile y en Latinoamérica bajo los regulamentos bajo el paradigma de la banca ética. Seremos un banco regulado por la CMF, como todos los bancos, como toda institución financiera. La diferencia es hacer una banca distinta y vincularnos con la sociedad y con la ciudadanía de otra manera. El 2022, como les decía, abriremos banca empresa y por último, la banca persona la tenemos proyectada para el 2027. Continuando lo que les decíamos anteriormente, pertenecemos a una red global de bancos e instituciones financieras que trabajan por la banca ética. Son más de 60 organizaciones donde compartimos principios y compartimos estructuras. Nuestra característica es, primero, de que estamos en la economía real. Eso quiere decir de que estamos en las necesidades de financiamiento concretas de organizaciones de que impactan de manera específica y de manera positiva a la ciudad, a la ciudadanía, a la sociedad y al ecosistema y al medio ambiente. No estamos en la banca especulativa, no estamos ni en la bolsa, ni en nada de ello, sino en la economía real. Lo segundo es la doble gobernanza. Quienes están detrás de nosotros, de este proyecto, impulsando la banca ética en Latinoamérica, es la Fundación Dinero y Conciencia, junto con Sistema B, Proyecto Propio, Cultiva y Avina, Fundación Avina. Son estas 5 fundaciones que estamos trabajando para poder hacer realidad la banca ética. Y nos estamos inspirando en el modelo español de Triodos Bank, quienes ya existe una banca ética en ese país y que estamos tomando ese modelo para crear la propia versión latinoamericana según los desafíos estructurales que les conté al principio, que hay que nosotros desde el sistema financiero sí es posible enfrentarlo. Lo tercero es desde la transparencia. Como les decía, todos nuestros clientes y nuestro modelo es que estén informados en qué se usa el dinero. Claramente tiene que haber esa accountability, ese dar cuenta, rendición de cuenta, y que también cada uno pueda elegir en qué se usa ese dinero. Y también desde la ética total. Esto es como hacer fluir la sangre, o estamos regando es hacia dónde vamos a hacer circular el agua. Poner aquellos focos, o como en la iluminación, como lo hacen mucho ustedes en un diseño, hacia dónde vamos a poner la atención, vamos a poner ese foco o iluminar aquellos sectores que sí contribuyen a la sociedad y al desarrollo de las personas, y vamos a dejar de poner ese foco a aquellos que hacen daño. Trabajamos por financiar mayores espacios ciudadanos, plazas, parques, lugares de encuentro y menos mall, menos lugares donde nos transformamos en consumidores y dejamos de ser ciudadanos. Buscamos promover el desarrollo del arte, las ideas, la innovación, la cultura, donde buscamos una alimentación saludable. Desde nuestro proyecto, como le estábamos comentando, es latinoamericano. La oficina que estamos realizando en Chile es desde el Pacífico Sur. Ese es el territorio que estamos abordando inicialmente. Próximamente, ya muy luego, vamos a abrir la oficina de Río de la Plata, que corresponde al mercado de Argentina y de Uruguay. Y luego también en los próximos meses vamos a abrir la oficina del Atlántico, que corresponde al mercado brasileño. Nuestra meta próximamente es querer conectar desde el Golfo de México hasta la Patagonia con un gran proyecto latinoamericano de la banca ética. Pero ¿cuáles son esas áreas donde sí nosotros vamos a desarrollar esa actividad económica? La primera es educación y cultura, que es donde Eduardo y yo estamos juntos hoy día para ustedes. Quiere decir esta área de todas las actividades económicas que potencian el desarrollo, la libertad y toda la potencialidad del ser humano. Por eso trabajamos con aquellas organizaciones que desarrollan el rubro de la educación, desde los más pequeños hasta la educación superior y educación continua en sus distintas formas y espacios. También las industrias creativas en toda la cadena de producción, desde la creación hasta la exhibición y generación de audiencia. También toda la cadena de valor que hay en ello para poder potenciar esa idea y el valor simbólico del arte. Es fundamental para el tejido social, crear identidad y desarrollar en la cultura de un país y de un territorio. Y por último, también el turismo sostenible, aquellas organizaciones que
promueven que el ser humano nos podamos conectar con comunidades, con un territorio o con experiencias turísticas que promueven también el bienestar. Una segunda área es desarrollo e inclusión social. Son aquellas actividades económicas que están trabajando por la relación entre los seres humanos y del ser humano con el entorno, con el hábitat. Es por eso que nos interesa cómo son esas ciudades, que sean amigables, que tengan parques, plazas, juegos, multicancha, cómo se construye la vialidad, el acceso. Eso es lo que nos interesa poder conectar. Menos guetos verticales, mejores viviendas sociales de mejor calidad también, y también las formas de construcción. Una segunda área es la salud y calidad de vida. Cómo mejoramos y cómo impulsamos el desarrollo de esas organizaciones que están trabajando por esa calidad de vida, de personas que están en una situación de rehabilitación, fomentar el deporte, en fin, los insumos médicos que son necesarios, en fin, una serie de acciones. Y en inclusión social son aquellas organizaciones que están trabajando por incluir a aquellas personas que están en algún tipo de situación de vulnerabilidad para poder potenciarla. Y ahí vamos a la comunidad LGBT, a las personas en situación de discapacidad, familias, protección de infancia, derechos de los niños, en fin, toda una serie de comunidades y personas, migrantes, refugiados, todos ellos para poder generar una inclusión y una igualdad de derechos para las personas. Y por último, desde la naturaleza y medio ambiente, estamos trabajando con la utilización de los recursos por parte del ser humano. Por eso nos interesa toda la cadena de producción del sistema alimentario, desde la generación de los materiales hasta la producción o los restaurantes, el transporte, el packaging, el embalaje, todo ello que no tenga, que tengan materiales ecológicos, que sean reciclables, en fin, todas esas cadenas de producción que es interesante en el sistema alimentario. Lo segundo, energías renovables, que no sean contaminantes, que tengan, que generen acceso a las personas y a las comunidades y los territorios. Y por último, una producción sostenible desde el inicio, desde la generación de materias primas hasta el tratamiento de residuos y desechos y también el reciclaje de los distintos materiales. Toda esa cadena nos interesa poder potenciarla y desarrollarla. Nosotros potenciamos este uso consciente del dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez que ya tenemos aquellas organizaciones que trabajan por estos desarrollos eh, de las comunidades, de los territorios que les comentaba, y tienen una necesidad de financiamiento, nosotros lo publicamos en nuestra plataforma. Y es ahí donde nuestros más de 3.000 inversionistas que están en nuestra plataforma, que están registrados, perdón, en nuestra plataforma, ven las distintas oportunidades de inversión y ellos usan sus ahorros para poder invertir en aquella organización. Si hay una organización, por ejemplo, Proyecto Propio, Cultiva o una universidad, bueno, yo confío en ellos, yo veo quiénes están detrás y utilizo mis ahorros para tener una rentabilidad y también generar un impacto social. Y es por eso que el 64% de estas inversiones provienen de personas naturales, de estos 3.000 inversionistas registrados, quienes ellos utilizan entre 500.000 e incluso 300.000 pesos hasta 200 millones para hacer la inversión en cada una de las necesidades. Un 13% corresponde a family office o oficinas de alto patrimonio, en que ellos utilizan son montos medianos o en un plazo mediano también, según las necesidades de las distintas organizaciones. Y por último, un 22% está financiado por un fondo de inversión privado de Quest Capital para aquellos montos más grandes, de cercano a los 1.000 millones de pesos y un plazo mayor de 5, 10 o incluso 15 años. Entonces nosotros junto con Eduardo venimos acá a contarles esta primera parte de que somos expertos en la gestión de financiamiento de la industria creativa. Eduardo después le va a contar de cómo hacer el flujo de caja y que esto también avala lo que nosotros estamos contando. Ustedes desde las distintas industrias creativas, desde los sectores, lenguajes artísticos que desarrollan,
Hay distintas necesidades de financiamiento, como los desfases por algunas contingencias o una habilitación de un espacio, la producción de un espectáculo o de una actividad artística, y muchos también adelantos de fondos públicos o privados, de un fondo de los fondos de cultura, un FNDR o cualquier tipo de fondos que se adjudiquen. Es ahí donde nosotros podemos trabajar juntos y podemos ser una alternativa para el desarrollo. Y acá es donde sí se puede mostrar de que la banca, desde lo que estamos haciendo, juntos con la industria creativa, podemos trabajar juntos y donde nos hacemos cargo del rol que tomamos, un rol serio y decidido, de jugar un papel importante en el ecosistema creativo. Y por eso lo miramos en toda la cadena de producción, desde la creación hasta la generación de audiencias, como le decíamos. Y no solo de aquellas organizaciones de que están trabajando o tienen alguna necesidad en esta etapa, sino también toda la cadena de valor. Es importante también ir en apoyo al sector técnico, aquellos que son los tramoyas, los proveedores de música, de escenarios, todos han estado muy afectados también en esta época y que ellos también vamos a trabajar juntos porque entendemos el todo de la actividad artística y cultural. A diciembre del año pasado, nosotros gestionamos más de 3.320 millones de pesos en 20 clientes que han confiado en Doble Impacto para poder potenciar ese desarrollo, donde más de la mitad de ellos corresponden a organizaciones que están trabajando o su necesidad de financiamiento va más por la exhibición y la difusión de su actividad artística. Nuestro trabajo que hacemos en el equipo es de entregarles un crédito de calidad para este financiamiento sostenible y responsable. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, somos un equipo especialista donde en cada área existen personas que dominan el aspecto comercial, financiero y de riesgo. Nosotros, de educación y cultura, dominamos las leyes, el marco regulatorio, el marco tributario también, cómo es el sistema de financiamiento, porque no da lo mismo gestionar un financiamiento y otorgar un crédito a una compañía de teatro, a un centro cultural, a una fundación cultural o a una constructora de vivienda social o a una empresa de agricultura. Todos son distintos, la concepción, el comportamiento de la venta es diferente, por lo tanto hay que dominar cuál es el sector y el rubro y ser especialistas para poder dar una respuesta. Lo segundo, damos un financiamiento para que sea para aquellas organizaciones que trabajan con impacto o que estén en una transición de ello. Buscamos que lo que realizan y cómo lo realizan sea un aporte para la sociedad y para el desarrollo del ser humano. Lo tercero, hacemos una estructuración a la medida. Estructuramos el financiamiento según las necesidades de cada organización. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un flujo de caja y por eso es tan importante la actividad de hoy. Un flujo de caja futuro donde explique y dé cuenta cómo se va a pagar este financiamiento. Si la compañía de teatro pide un financiamiento hoy para producir su espectáculo, ya sea para una coproducción con un centro cultural o tal vez para su propio repertorio y salir a vender a a colegios o a distintos centros culturales, le va a llegar una plata, un fondo público o del pago de la coproducción en 5 meses más. Bueno, en 5 meses más comienza a pagar el capital de interés, o sea, perdón, el capital de solicitado. No tiene sentido pedir un crédito, ¿sí? Y que empiece a pagar cuando no tiene plata. Nosotros estructuramos el financiamiento a la medida en que calce con el calendario de ingresos que tiene la organización cultural. El periodo donde no tiene ingreso se adecúa si se paga solo interés o tiene un periodo de gracia. Pero de esta manera nosotros aseguramos de que el endeudamiento sea responsable y sea sostenible y tenga sentido endeudarse. Si no, no tiene sentido y no hay un desarrollo en ello. En eso nosotros somos súper cuidadosos de cuidar de que el endeudamiento no le haga un daño a la organización. Y por último, es consciente, entrar en un virtuoso círculo donde hay personas y organizaciones que quieren
invertir su dinero en una compañía teatral o un centro cultural concreto en específico. Y eso es fundamental, cambia la manera de relacionarnos, cambia cómo configuramos los dineros, cómo lo hacemos circular y de la sociedad también que queremos construir. Entre los requisitos que nosotros pedimos es tener todos los antecedentes y los estados financieros que estén actualizados. Nosotros pedimos muchos antecedentes, más que la banca tradicional, porque nos interesa conocerlos a fondo, conocer en profundidad cuál es la realidad de cada organización. Segundo, que cada organización tenga al menos 24 meses de facturación o de movimiento de ingreso, o que ya lleve por lo menos 2 años de adjudicando ese fondo, aunque no facture, pero se adjudica fondo. ¿Por qué esto? Porque debe pasar ese periodo para estar un poco más consolidada. Dar una deuda a una organización que está recién comenzando, que desconoce su modelo de negocios, que desconoce su flujo de venta, no le hace bien. Y nosotros queremos dar este financiamiento, mover este dinero a aquellas organizaciones que sí pueden soportar una deuda. Las que están en una etapa inicial creemos que no es aconsejable. Lo tercero es que sean una institución de impacto, un impacto positivo, que estén en transición de ello y de incorporar buenas prácticas en la cadena de valor en lo que realizan. Nosotros los invitamos y les ofrecemos a poder darle acceso a la banca. Por lo general, la banca tradicional no da acceso a organizaciones culturales. Con nosotros sí podemos hacerlo porque creemos en el trabajo de la industria creativa, el aporte que realizan al desarrollo social y también a las capacidades que sí pueden tener las distintas compañías. Nosotros damos una estructuración a la medida, según los ciclos de la industria. Es todo, cada uno lo tiene según su propio flujo. Nuestros créditos son en pesos, no son en UF, y nuestras tasas varían entre el 6,5 y el 10% o incluso el 9% nominal anual. Nosotros le ofrecemos un producto y unos costos justos. Todo lo que ustedes, solo lo que ustedes necesitan y puedan pagar. No les vamos a ofrecer otros productos adicionales para poder engordarlo y que nosotros ganemos. No. Acá vamos solamente a lo que ustedes necesitan. Y por último, el plazo también de que cada organización pueda tomar la deuda que quiera. Estos somos en el equipo, donde está ahí, ven a Eduardo, quien les va a hacer el taller en la segunda parte, junto a Romina e Ingrid, nuestras ejecutivas comerciales, y con Lucila González, su gerenta comercial, es quienes lideramos el área. Para terminar, les queremos contar algunos proyectos y algunas organizaciones con las cuales hemos trabajado. Primero es el Teatro del Lago, que está ubicado en Frutillar y que ellos necesitaron un par de veces capital para poder realizar su trabajo de llevar a cabo la programación artística del teatro. Teatro Art también es una compañía que trabaja con distintos espectáculos para los escolares y las distintas comunidades, las familias, y que ellos necesitaban también dinero para poder realizar una nueva producción artística y también para poder adaptar sus trabajos que ya tenían grabados y poder seguir ofreciendo su experiencia a través de Zoom u otras plataformas a los estudiantes durante la pandemia. El colectivo Se Vende, quienes son quienes realizan el Festival Saco, la Semana de Arte Contemporáneo en Antofagasta. Ellos desarrollan este importante espacio de arte contemporáneo en aquella ciudad y que ya van a trabajar para hacer la primera Bienal de Arte Contemporáneo. El trabajo que hicimos con ellos fue el adelanto de fondos, de donaciones de una minera y de el POIC, el FNDR, para poder hacer la producción de este festival. Green Libros, una editorial que recicla libros en estos containers y que los repara y luego los vende a distintas personas. El dinero que recauda va para el desarrollo de distintas bibliotecas y el fomento de la lectura también de las distintas personas. Pájaro, adelantamos los distintos contratos que tenían con de productoras tanto en Latinoamérica como en Europa
para poder desarrollar la segunda temporada de su serie Petit, o esta serie que era para niños y que fue nominada a los Emmy Kids Awards. Esto posibilitó terminar la producción de esta serie animada. Y por último, escrito con Tiza, una editorial también, que fue para el desarrollo y la distribución de distintos libros que ellos tenían dentro de su catálogo. También Artemedios, una productora que desarrolló el festival WOMAD en Recoleta y también el Carnaval 18 hace varios años atrás ya. Esos somos, estos trabajamos en Doble Impacto. Esperamos que les haya quedado claro, o cualquier duda pueden desde ya anotarlas ahí, las hacemos al final después de la presentación de Eduardo, y también o empezar a hacerlas en el chat, y nuestra posibilidad de compartir también está muy abierta. Muchas gracias por su tiempo. Eduardo, te dejo a ti en la presentación. Ya, perfecto. Denme un segundo para compartir. ¿Se ve? No. Se ve perfecto. Sí, dale. Bueno, como ustedes pueden ver, bueno, primero, antes que todo, saludarlos a todas y a todos. Soy Eduardo Guzmán, como dijo Juan Pablo, el analista de riesgo, el muchacho de los números. Como pueden ver, el taller es cómo elaborar un flujo de caja. Pero antes de empezar a ver cada uno de los componentes, cómo elaboramos un flujo de caja, es importante que sepamos que, aparte de ser gestor y estar metido en distintas cosas, tenemos que ponernos el sombrero de administrador. Porque si no nos ponemos el sombrero de administrador, la sostenibilidad de la organización puede peligrar. Entonces, es importante que nos saquemos el miedo al Excel, a los números, a todo lo que tiene que ver con la parte financiera, que no es tan complicada como piensan, y que simplemente es entender. Por ejemplo, me ha tocado ver que le pregunto, sobre todo en industrias creativas, donde una persona se encarga de todo, de hacer guiones, de pagar, de buscar, ustedes comprenderán más que yo ese punto. Entonces, muy importante que se abstraigan un poco y puedan ver un poco con más estratégicamente su organización en relación a los flujos. Por ejemplo, le he preguntado a alguien, a un gestor, a alguien, ¿cómo le fue el año pasado? Y, la respuesta, y me responden, eso lo sabe mi contador. Bueno, cuando pasa algo, cuando pasa algún inconveniente, al que van a culpar no va a ser al contador, va a ser al representante legal. Entonces, muy importante, ya que estoy en el tema de arte escénica, que usen el método, se conviertan en administradores y empiecen a ver un poquito más allá del día a día, de estar apagando incendios diarios, que falta plata acá, que falta plata allá, y el flujo de caja ayuda a eso, a que no estemos con ese estrés de que, oye, mañana no tengo. Entonces, todo esto, planificar financieramente la organización, es muy importante, uno, para bajar el estrés, dos, para no estresar un poco financieramente otro, para no conseguir financiamientos caros, por ejemplo, financiarse con tesorería, hacer un convenio con tesorería es muy caro, es más barato un crédito, entonces cuando llegamos al punto de financiarse con tesorería, es un financiamiento caro. Entonces, antes de empezar y ver cada punto, quería tocar este punto que es muy importante, que ustedes se saquen todos esos miedos y empiecen a ver el flujo de caja como una herramienta muy útil que les puede servir tanto para postular algún fondo, cuando quieran pedir algún financiamiento a algún banco, cuando hagan un plan de negocios. Yo estoy seguro que a más de uno le ha tocado hacer un plan de negocio y siempre al final viene el famoso haga el flujo de caja. Entonces, esto puede ayudarle un poco a entender un poco los componentes principales y ver cómo podemos abordarlo. Bueno, ¿qué es un flujo de caja? Es un informe financiero que nos muestra los ingresos y egresos de caja efectivos en un periodo de tiempo. Son movimientos de efectivos reales del dinero que entra o sale. Hice esta definición un poco redundante, ya que lo que quiero recalcar en este punto es que es dinero real, dinero caja real, efectivo. Porque ahí les voy a comentar un poco los típicos errores que se ocasionan cuando uno hace el flujo de caja. Por eso quiero recalcar un poco que es el dinero real que uno recibe. Por ejemplo, puedo tener una factura por cobrar,
pero yo no la puedo poner en el flujo de caja, porque no sé cuánto, supongamos que es alguien moroso que no me quiere pagar, yo no la puedo poner en el flujo de caja porque no es dinero real, no es efectivo. Entonces, ¿para qué sirve el flujo de caja? Principalmente para tomar distintas decisiones, desde la más principal, que es identificar cuánto dinero tengo y tendré, conocer nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones. Supongamos que en 2 meses más tengo que pagar algo, entonces yo sé que en 2 meses necesito generar ingresos o conseguir algún tipo de ingresos para cumplir esa obligación, conocer nuestras capacidades para adquirir deuda, me puedo endeudar, puedo pagar la cuota que me están proponiendo el ejecutivo que me mandó la simulación, anticiparnos futuros déficits, que va muy relacionado con las anteriores, anticiparnos frente a emergencias o inconvenientes. O sea, ahora justo con la pandemia es muy atingente este punto, ya que ¿cómo nos enfrentamos? Por ejemplo, el segundo semestre se me cayeron todos los espectáculos que tenía. Entonces yo ya empiezo a ver qué hago, cómo lo hago, y no cuando llegue el mes voy a ver cómo pago las remuneraciones, sino que trato de anticiparme antes y hacer alguna medida mitigadora. También identificar variaciones o ajustes de ingresos efectivos, o sea, más o menos cómo vienen las variaciones y quizás voy a hacer igual que el año pasado, quizás no. Entonces, eso es muy importante saber y mejorar la capacidad predictiva. Esto es muy importante porque así, cuando uno hace el flujo de caja, uno mejora la capacidad predictiva de su organización. No me gusta decir negocio porque no todos son negocios, sino son algunas organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser con fines de lucro, pero eso no quiere decir tampoco que hagan votos de pobreza y que no ganen dinero, sino que son excedentes. Por ejemplo, cuando son con fines de lucro se le denomina utilidades, y cuando son sin fines de lucro se le denomina excedentes, y esos excedentes pueden ir en pos de mejorar la propia organización. Entonces, también mejorar la capacidad predictiva de mi organización, ya que voy conociendo un poco más, porque cuando uno se sienta a hacer el flujo de caja, uno ya empieza con un proceso reflexivo, un proceso de estos meses, en agosto, me saldrá el contrato, en septiembre me saldrá el contrato que yo tenía el año pasado, voy a llamar, entonces vamos viendo cómo me pagan, esta municipalidad me paga mal, o me cuesta rendir algún fondo, o quizás no tengo cómo rendir algunos recursos y voy a tener que devolverlos. Entonces todo eso va en el flujo de caja y ese proceso reflexivo de sentarse y parar un poco y ver la organización en el término financiero hacia adelante es muy importante. Bueno, ¿cómo hacer un flujo de caja? Simplemente son 3 puntos a grandes rasgos. Uno, definir los periodos de análisis. Lo voy a hacer de manera mensual, lo voy a hacer de manera anual, semanal, incluso me ha tocado ver flujos de caja diarios. Principalmente se usa mensual, es el más usado. Identificar los ingresos y gastos del periodo, o sea, cuáles son los ingresos efectivos que estimo que tendré en el periodo, y los gastos efectivos que tendré en el periodo. Identificar la caja inicial actual, cómo yo parto, con cuánto dinero yo parto el periodo. Y la estructura que hace. Eduardo, te perdimos. Correspondiente al mes actual. Ahí ¿Perdón? está, Eduardo. Sí, ¿Sí? y justo perdiste la señal. ¿Puedes Ah, terminar la idea, recuperar la idea desde mostrar la imagen del flujo? ya. Que con esos 3, ¿cómo hacer un flujo de caja? Con esos 3 indicadores, con definir los periodos de análisis, identificar los ingresos y gastos del periodo, identificar caja inicial actual, una estructura de flujo de caja súper estándar sería la que muestro a continuación, donde están los ingresos, que son los semestralmente, lo hice ahí, en 6 meses, y los correspondientes para cada mes, y abajito está la caja actual y los resultados acumulados, cómo voy, me sobró caja del mes anterior, tengo un déficit, y eso es simplemente eso, para que no se compliquen, eso se hace en un Excel, se usa simplemente sumar y restar, es cosa que se pongan a hacer la planilla, sumar, restar, a empezar un poco a reflexionar, mira, tengo que pagar TPM, o tengo que pagar IVA, o tengo que pagar retención de honorario. Ojo con la retención de honorario, que ahora subió a 11,5, les doy el dato, antes era un poco más, y ahora en enero subió a 11,5 de los que hacen honorarios, para que tengan en consideración ese punto. Y esa es una estructura clásica de flujo de caja, ustedes pueden buscar en internet, son todas muy similares, así que no habría mucha diferencia en relación a eso.
solamente un poco de algunos detalles, pero es la estructura simplemente base es muy similar a esta. Bueno, hay un pequeño ejemplo de cómo sería un flujo de caja. Supongamos que el mes 1 es febrero, el mes actual, febrero, y vamos a suponer que tengo un ingreso de 400.000 pesos y tengo un egreso de 250.000. De ahí vamos a ver un ejemplo un poco más detallado de cada uno. Este es un ejemplo para empezar. Entonces, y tengo una caja actual, terminé el mes de enero con 100.000 pesos, o sea, tuve ingresos por 400.000, tuve egresos de caja por 250.000, o sea, tengo en el mes 150.000. Pero como traía 100.000 del mes pasado, en caja tengo un acumulado de 250.000. Como ven, es súper simple el flujo de caja. En el mes 2 tengo ingresos por 800.000, tengo egresos por los mismos 800.000 y el resultado del mes es 0. Me quedé sin caja, pero como traigo 250 de arrastre, mi acumulado sigue de 250. Y en el mes 3 tengo 500.000 de ingreso, 810.000 de egreso y tengo un déficit puntual de 310.000 y como traigo una caja de arrastre, el déficit disminuye a 60.000. Entonces, para esto sirve el flujo de caja. Si yo estimo bien, yo en febrero sé que en abril, por ejemplo, febrero, marzo, abril, en abril voy a tener un inconveniente de liquidez. Entonces, yo ya en febrero tengo que ver qué hago, porque ya estoy estimando que en abril voy a quedar sin plata. Por un tema puntual, bueno, ahí ustedes tienen que reflexionar si es un tema puntual y el negocio tiene sostenibilidad, o es un tema estructural y ahí hay que ver cómo lo manejan. Entonces, en ese punto, entonces nosotros en febrero ya sabemos que en el mes 3 vamos a tener, y nos preparamos para aquello, de distintas formas que vamos a detallar más adelante, pero ya sabemos en febrero. Entonces, lo que hace esto es no llegar a abril y decir, necesito 60.000 para pagar sueldos, ¿qué hago? ¿Me consigo? ¿Saco avance? ¿Hago de todo? Entonces, eso es muy estresante también. Yo creo que ustedes deben saber eso, a algunos les debe haber pasado. Es muy estresante estar encima viendo de dónde sacar los recursos. Entonces, es muy importante saber esto con antelación para poder anticiparse. Bueno, como le había dicho, ¿qué pasa si tenemos un flujo de caja negativo? Lo primero que deben hacer es adelantar ingresos futuros. Adelantar ingresos futuros, que puede ser, o podemos hacer que nos paguen un poco antes alguna factura, algún cliente, o tratar de que algún donante nos adelante los recursos. Ustedes pueden, yo les sugiero que hagan el ejercicio por mientras que yo hago esto, que piensen un poco cómo adelantarían ustedes sus propios recursos futuros, si es que pueden, porque muchas veces no se puede, entonces hay que ver qué podría y qué no. Entonces, punto 1, adelantar ingresos futuros, o también generar nuevos ingresos, que también me faltó agregar ahí. También rebajar gastos, por el otro lado, por el lado de los egresos, rebajar gastos, tratando de rebajar algún transporte, algún tema que no sea tan crítico para la operación. Eso principalmente, que no afecte la operación, rebajar los mayores gastos posibles, sobre todo en estos tiempos de pandemia, esto es muy atingente. Y también recurrir a otras fuentes de ingresos, como pueden ser préstamos, donaciones, bueno, algún evento que hagan, colecta, todo aplica ahí cuando uno recurre a otras fuentes de financiamiento. Después, ¿cuáles son las principales determinantes para un flujo de caja? Como habíamos dicho, son definir los periodos de análisis. Ustedes definen si lo quieren hacer anual, semestral, por 2 años o por el mes. Identificar la caja inicial actual, esos son los más fáciles, yo creo. Definir el periodo de análisis, ya quiero hacer el flujo de caja anual, que es como el clásico que se hace. Identificar la caja inicial actual también es muy fácil, es cosa de ver el saldo de la cuenta cuando termina el mes y ese es mi saldo. Pero lo más complicado son identificar los ingresos y gastos del periodo. Y ahí es donde tiene que haber un proceso reflexivo y ver cada uno de sus organizaciones de manera particular, porque cada organización tiene sus propios inconvenientes, sus propios ingresos, sus propios egresos. Entonces eso es lo más importante, identificar muy bien los ingresos y gastos por periodo, que muchas veces hay gastos que uno no ve, el PPM que no lo veo, hay un ingreso que no vi, tenía que pagar un IVA, no lo tenía considerado,
tengo que hacer un convenio. Entonces, eso es muy importante, identificar realmente los ingresos y gastos del periodo. Mi consejo es cuando un contador le diga, oye, tienes que pagar esto, explícame de qué estoy pagando, involúcrense en la parte financiera de su organización. Entonces, es muy importante identificar los ingresos y gastos del periodo. Principales fuentes de ingresos. Ustedes me pueden complementar, ustedes pueden pensar también venta de entrada o de funciones, aplicado un poco a la industria de la arte escénica, típico ticket, funciones, o vendo hora completa, o voy a ticket. Coproducciones, también. Fondos públicos, cuando uno postula fondos públicos, principalmente del Ministerio de Cultura, ojo, cuando son del Ministerio de Cultura no aplica el IVA, queden claro ese punto. Los aportes de directores o socios, puede haber un caso que 2020 fue un año un poco complicado, pueden decir, estuvimos déficit, y los directores, bueno, van a tener que aportar un poco para salir un poco de este año que estuvo un poco complicado. También puede ser eso un punto. Entonces, también auspicios y donaciones, muchas veces hay auspicios que están detrás, donaciones, gente que está involucrada con proyectos específicos y dona cantidad importante de dinero, y auspiciadores también que están detrás de las producciones y auspician muchas funciones y eventos. Y también están los préstamos, también puede ser una fuente de ingresos, obviamente los préstamos tienen la contraparte que después se pagan. Y después hay otros ingresos que ustedes imaginen que otros ingresos pueden tener, pueden ser muy variados, desde ganarse vender alguna función específica a alguna empresa, etc. Principales fuentes de ingresos. La clásica, remuneraciones y honorarios, yo creo que esa es la más principal, el recurso humano, sobre todo en arte escénica, donde el principal motor es el actor, es el recurso humano, la persona. Entonces el principal ingreso siempre es remuneraciones y honorarios. Proveedores, la técnica, la famosa técnica, iluminación, sonido, eso principalmente. La producción, toda la parte que tiene que ver después con la parte de producción, después arreglar el tema de computadores, ahí, ver los temas de audio, los detalles. Ustedes deben conocer mucho más esos puntos que yo. Acreedores, que son los que prestan dinero, doble impacto sería un acreedor, bancos de la plaza serían acreedores también. Impuestos, nunca dejen de lado los impuestos, porque son temas que los pueden marcar en términos financieros, porque si entran un tema con tesorería, son caros. Entonces siempre mi consejo es tener mucho ojo con los impuestos y no trabajen financiándose con impuestos, déjenlo aparte para poder después cancelarlos. Los arriendos tanto de los lugares donde ustedes tienen su centro de operaciones, por decirlo, o arriendo de algunas salas de ensayo, o arriendo de algunas salas para exhibición. Es una fuente de ingresos muy importante en las artes escénicas. Y bueno, otros también pueden ser vestuario, comprar alguna cosa, seguridad que le pida algún evento, o es un evento masivo y que tengan que contratar, no sé, una guardería de bicicleta. Puede ser muy variopinto ese punto. ¿Y cómo proyectar los flujos futuros? Que es lo más complicado. La contabilidad lleva el registro pasado, lo que pasó, pero ¿cómo proyectamos al futuro? Lo primero que nos debemos preguntar es preguntarnos sobre las fuentes de ingresos pasadas, o sea, lo que hicimos anteriormente, y preguntarnos qué es tan posible que ese flujo se repita. O sea, supongamos que yo todos los años le hago un evento, hago una función para una empresa que se los regala, no sé cómo decirlo, pero se los invita a sus trabajadores a ese evento. O sea, todos los meses, en noviembre, esta empresa contrata una función de teatro para sus trabajadores. ¿Es posible que se repita ese ingreso este año? Es probable que sí, es probable que no, ustedes tienen que manejar ese punto. O, bueno, quizás todos los años un colegio me llama para hacer una obra, ya que hay un objetivo de aprendizaje donde los niños tienen que asistir a una obra. Entonces todos los años hay un colegio que para todos los cuartos básicos me llama para que hagamos una obra. Entonces hay que preguntarse, ¿se repetirá o no se repetirá? Eso es muy importante. Sobre todo ahora en pandemia, donde hay algunos que están ajustando costos, hay cosas que se están reduciendo. Después que vimos los ingresos futuros, ¿se concretará o no se concretará? Llamamos por teléfono, preguntamos, hacemos todo
todo lo concerniente a que ver si ese flujo realmente se concretará o si existe una alta probabilidad que se concrete. No sé, llamamos a alguien de una empresa, de un colegio, ¿sabe qué? ¿Vamos a hacer de nuevo la obra que hicimos el año pasado? Sí, la vamos a hacer, o es altamente probable que la hagamos, o no, realmente estamos con un problema, no tenemos recursos y no la haremos. Entonces ahí tenemos que afinar ese punto. ¿Qué variables pueden ser relevantes? El modelo de negocio, funcionamiento, por eso quiero poner modelo de negocio, funcionamiento, porque modelo de negocio va asociado más a fines de lucro, y muchas organizaciones no cuentan con fines de lucro. O sea, ¿cómo funciono yo? Vendo mi modelo de negocio o de funcionamiento es, voy y yo abro la hora para que netamente, según las entradas, yo vaya generando ingresos, o vendo hora vendida entera a una organización, independiente de la cantidad de gente que vaya. Eso hay que tenerlo muy claro de cómo yo funciono. Después, la estacionalidad. Es muy importante tener en cuenta la estacionalidad en relación a los flujos de caja. Por ejemplo, una botillería. Una botillería es súper estable, pero tiene dos picos de ventas que son en septiembre y en diciembre. Claramente podemos intuir a qué se debe. Fiestas patrias y las fiestas de fin de año. Tiene una estacionalidad súper estable y tiene estacionalidad en esos dos puntos donde por ejemplo, en esos dos puntos donde hay una alza en las ventas. También, por ejemplo, una panadería es súper estable su estacionalidad, no cuenta en estacionalidad. El rubro agrícola es muy estacional, o sea, los ingresos se perciben después de la cosecha. Y, por ejemplo, en el modelo de artes escénicas puede ser que la estacionalidad venga después de primavera. Saben que yo primer semestre vendo re poco, pero ya de septiembre a agosto esto se empieza a activar y empiezo a generar eventos, y todo mi nivel de ingresos son el segundo semestre. Puede pasar. Entonces ahí ustedes tienen que planificar, juntar el dinero en los momentos donde están las vacas gordas, para que cuando tengan inconveniente en el primer semestre, tener los recursos necesarios para la sostenibilidad. Aumento o disminución de ventas, ingresos y gastos. Como ahora en pandemia puede que muchos les haya afectado en algunos puntos donde ya está todo cerrado, bajaron los ingresos, no tengo dónde vender, o aumentaron muy fuerte los ingresos, que también va relacionado con los gastos. También puedo tener una baja en gastos, ahora que puedo negociar un mejor arriendo quizás. Entonces hay que ver un poco qué aumento disminuye en relación a las variables que pueden ser relevantes. Atrasos o incumplimientos en los pagos. Muchas veces hay que tener eso muy en consideración. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es, tengo un cliente y me paga cuando yo le facturo, perfecto, pero yo creo que muchos de ustedes saben que, o le ha pasado que hay incumplimientos, simplemente porque no pude rendir bien, o porque la municipalidad que me contrató es realmente engorrosa administrativamente, o porque la municipalidad es muy mala paga, o paga muy tarde. Entonces hay que tener en consideración todas esas variables. Yo a esta municipalidad me paga súper bien, pero esta me paga súper mal, pero me paga. Entonces hay que tener eso en consideración para elaborar el flujo de caja. Y el ciclo de facturación y pago. Este es un clásico error que se comete en el flujo de caja, que poner los ingresos cuando se factura. O sea, yo facturo 2 millones en febrero y en el flujo de caja pongo ingresos de 2 millones, que quizás pueda ser conveniente. Es el mejor de los mundos, se puede decir. Ojalá yo facturo y me pagan, pero muchas veces uno factura y no le pagan inmediatamente. Empieza un proceso, pasa por contabilidad, fiscalía, sacan firma todos los gerentes, van los papeles para arriba y para abajo, pasan 60 días y recién tesorería te paga. Entonces hay que tener muy claro el ciclo de facturación y pago. Yo facturo, ¿cuánto tardo en que me pague esta municipalidad? 30 días, 90 días, 60 días. Hay que saber muy bien cada ciclo de facturación y pago en relación a los clientes o a las personas que ustedes atienden o prestan sus servicios. Y acontecimientos endógenos o exógenos. También hay que tener muy en consideración sobre todo esto. Esto lo tenía de antes que pasara la pandemia, y ahora el acontecimiento exógeno por antonomasia es la pandemia que está pasando ahora. Entonces es muy importante tener en consideración todos los acontecimientos. Acontecimiento endógeno puede ser, no sé, cerraron la sala de ensayo, o
o cerraron el teatro donde yo hacía mis funciones, lo vendieron y van a construir una torre. Eso es exógeno. Endógeno puede ser que, no sé, se enfermaron muchos de mis actores, entonces me cuesta encontrar gente que lo reemplace, entonces hay que tener muy en consideración, y tengo que correr la obra, entonces voy a tener que decir, ¿sabes que no voy a poder presentar? Voy a tener que correr la obra una semana, y eso que afecta en el flujo de caja, todo se corre. Eso es muy importante tener en consideración cada punto de lo que se está tocando. Bueno, vamos a un ejemplo un poco más práctico después de ver todo lo que hemos analizado. Bueno, este es un típico flujo de caja de un semestre. Aquí hay supuestos que yo hice, hay números que obviamente pueden no cuadrar y todo eso, pero son supuestos. Yo hice unos supuestos un poco para poder hacer el ejemplo. Entonces, los ingresos por entrada, tengo una función andando y tengo alrededor de 5,5 millones de ingresos, después 3 millones, 4 millones, 6 millones, lo que yo estimo, lo que siempre recibo por estas funciones. También se me ocurrió hacer un ingreso, hice un taller, creé un taller de teatro que lo voy a inaugurar en mayo. También estimo por la matrícula, porque ya me han preguntado mucha gente, que voy a tener ese ingreso en los meses de mayo, junio y julio. Tengo ingresos por subvenciones, me gané una subvención de alguna municipalidad o de alguien que me dan todos los meses ese tipo de dinero. Tengo ingresos por venta de algún activo, no sé, en mayo, en junio tengo ganas de vender algunos activos que no estoy usando y quizás lo puedo usar alguna compañía un poco más pequeña, algún equipo de sonido, luz, algún vestuario que yo ya dé de baja por un tema que quiero renovar y que le pueda servir a otra organización. Yo lo vendo y tengo ese ingreso proyectado para esos meses. Y tengo un auspicio. A los años, en junio, me da 6 millones para mi organización. Y tengo otros ingresos que ahí puede ser cualquier cosa. Yo puse 250.000, suponiendo que es un cliente que no me había pagado, y me dijo que en febrero se iba a poner al día con la factura que me tenía por pagar, y entonces yo lo coloqué en febrero 250.000, que era la factura que me pagaba. Después están los egresos, como conversaba, la estructura está los egresos, que la principal son remuneraciones y honorarios. Ahí hice un cálculo de remuneraciones y honorarios. En proveedores, técnica, está todo lo que es técnica, luz y sonido. Arriendo, algún arriendo que deban tener, gastos, los típicos servicios básicos, luz, agua, gas. Me conseguí un crédito, tengo un crédito COVID, tengo que ir pagando 350.000 todos los meses. Tengo un impuesto, tengo que preocuparme de los PPM, de los Lo que sabemos acá es que tenemos que en marzo, yo sé, ahora en febrero, este flujo de caja, vamos a suponer que lo hicimos ahora en febrero, pero yo sé que en marzo tengo que pagar 8 millones de pesos en técnica. O sea, yo hice un gran evento el año pasado, a fines de 2020, gasté 8 millones en técnica, y como me llevo bien con mis proveedores, dije, por favor, tengo un poco de inconveniente, te puedo pagar después, te puedo pagar en marzo. Ya, págame en marzo, y tengo que pagar en marzo esos 8 millones de técnica. Entonces, pero me complica, como ustedes pueden ver, el resultado del mes son menos 5 millones, y si nos vamos al acumulado, son menos 3 millones, o sea, estoy abajo del agua en menos 3 millones. Yo ya en febrero sé que en marzo estoy complicado, entonces, antes que llegue marzo, quiero adelantarme, quiero ver qué hago, porque tampoco puedo patear más a los proveedores. No puedo decir, te puedo pagar en junio, en julio, porque quizás después ya no quieran trabajar conmigo, y son buenos proveedores, entonces no quiero perder la relación. Tengo de alguna manera ingeniármelas para poder pagarles. ¿Qué puedo hacer? Mira, tengo el auspicio en junio, los 6 millones. Quizás voy a hablar con el gerente de ese auspicio, de esa empresa que me está apoyando, y le digo, sabes que tengo un problema muy complicado, necesito que por favor, si me pudieses adelantar todos esos 6 millones que me das todos los años, me los pudieses adelantar a marzo. Bueno, el gerente general le dice, te llamaré, te responderé mañana, tengo que hablar. Juan Pablo, Eduardo, te perdimos. Sí, Pero Eduardo, te puedo pasar, ¿sí? que te ahí con interrupción de señal. Quedaste con la petición del adelanto del auspicio. Ah, ya, parece que estoy con un pésimo internet. Disculpa por todo eso, no es de mi alcance. Ya, Dale nomás, entonces, se ha entendido bien, pero quedaste justo en esa parte. entonces
tengo que pagar la técnica, los 8 millones en marzo, y tengo que hacer de alguna forma poder pagarle, ya no quiero seguir pateándolos más porque puedo menoscabar la relación que tengo con ellos y quizás después no quieran trabajar conmigo y me complica porque son muy buenos proveedores de técnica. Entonces yo voy a hablar con el auspicio, digo, por favor, pueden adelantarme esos 6 millones que me dan todos los años y adelantarlo a marzo. Y la respuesta es que realmente no podemos adelantarte los 6 millones, sino que podemos adelantarte solamente 4. O sea, si tú quieres el auspicio que nosotros te damos todos los años en junio, los 6 millones, lo quieres en marzo, esos 6 millones se transformarían en 4. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Entonces, esos 6 millones de ese auspicio se transformarían en 4. Entonces, ahí lo que hicimos, como se acuerdan en unas planillas anteriores, adelantar recursos. Pasamos de un auspicio de 6 millones a 4, pero apagué el incendio. Me interesó pagar el incendio, le pagué a mis proveedores y sigo con un flujo de caja positivo y puedo seguir funcionando y sostenibilidad de la empresa. No hay problema, no me hacen juicio, estoy súper bien y pude resolver el problema. Bueno, ¿qué pasaría en el caso que me diga que no? Sabes que no, es imposible que te adelante esa plata, ni que fuesen menos, no te puedo adelantar la plata, es una partida que llega en junio y yo te la transfiero directamente y no puedo. Entonces, bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Empiezo a darle vueltas, no puedo sacar ningún costo, los costos estoy al mínimo posible, los impuestos no los puedo tocar, el arriendo tampoco lo puedo tocar, las remuneraciones y honorarios tampoco lo puedo tocar, uno empieza a ingeniársela, uno empieza a ver, por eso es bueno el flujo de caja, porque uno empieza a ver hacia adelante dónde vienen los problemas y uno empieza a ver qué puedo hacer antes, porque lo más complicado es hacerlo cuando llega el momento y ya muchas veces no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Quizás pido un préstamo, quizás me conviene pedir un préstamo, quizás a doble impacto, no lo sé. Pero si yo pido un préstamo de 4 millones y medio y sé que en junio voy a recibir los 6 millones de mi auspicio, con esos 4 millones y medio le puse un poquito más por si acaso, porque con 4 millones yo me arreglaba, pero vamos a poner un poquito más por si pasa algo. Pedí un préstamo de 4 millones y medio y ese préstamo se paga, porque hay que pagarlo, y yo hablé con la estructuración, con la ejecutiva comercial y estructuramos el crédito en 2 cuotas que se pague en junio y julio. Entonces ahí yo pago las cuotas de junio y julio. Eso es simplemente el flujo de caja, es planificar, es mover, es reflexionar sobre los números no son tan complicados como ustedes pueden ver, y vamos mejorando la capacidad predictiva, que muchas veces pasa que cuando uno hace un flujo y dice, mira, no me dio el flujo de caja, no sirve para nada, no me sirve porque no la chunté, todo mal. Bueno, veamos por qué, en qué erraste, vamos con la curva de experiencia. ¿Qué hiciste mal en ese punto? Entonces, cuando uno haga nuevamente el flujo, ya va a saber un poco en qué se equivocó y va haciendo cada vez mejor el flujo hasta que ya el flujo casi lo hace calzado. Me ha tocado ver flujos anuales que son casi calzados con la caja real. Es impresionante cuando uno ya empieza a conocer un poco financieramente su organización, cómo ya va sabiendo, mira, me toca esta municipalidad, pero esta municipalidad me paga 30 días, entonces le voy a facturar en abril, me va a pagar en mayo. Mira, no, esta municipalidad esta empresa se demora 90 días, tiene un departamento muy burocrático de tesorería, entonces como yo la voy a facturar en marzo, quizás me paguen en mayo, junio. Entonces ahí yo voy ajustando un poco el flujo de caja en ese sentido. Y eso es el flujo de caja en ese sentido. No hay más que eso. Obviamente esto es un taller muy introductorio, pero un poco en presentarles las herramientas, para qué sirve, la utilidad muy importante que tiene cuando vayan a pedir un crédito, cuando se presenten algún proyecto, cuando ustedes vean su organización, cuando se sienten ahora a principio de año los directores y veamos cómo viene el año, cómo se vienen los flujos, qué ingresos tenemos proyectados para el primer semestre, para el segundo semestre. Y ahí empezamos a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un esfuerzo mayor, tenemos que salir a vender, tenemos que salir a promocionar. Entonces, muchas veces el flujo de caja da indicios para tomar decisiones relevantes estratégicamente a la organización. Por eso es tan importante. Eso sería un poco todo lo que les puedo presentar a grandes rasgos con respecto al flujo de caja. Espero que les haya servido, que les sea de su interés, que lo apliquen, que reflexionen, que se sienten.
mis consejos que les puedo dar, sean ordenados. Ahora con artes escénicas, que estoy hablando con gente de la industria creativa, muchas veces pasa que cuando hacen algún gasto, lo hace con la tarjeta del representante legal, la tarjeta de la persona natural, no con la tarjeta de la empresa. Entonces ahí el contador le complica un poco llevar la contabilidad, incluso complica un poco las rendiciones. Traten de ser ordenados, cada cosa, traten de conocer sus finanzas, traten de meterse un poco en el resultado de su número, no deleguen todo en el contador. El contador simplemente lleva un registro, ustedes llevan el negocio, la organización, el funcionamiento, traten de proyectar, eso, juéguensela, pónganse el sombrero de administrador y ven que no es difícil, la verdad. Es simplemente darse un tiempito para mirar la organización con un poquito de mirada más estratégica. Eso, espero que les haya gustado.